Estamos en esta tarde domingo dando una reflexión, una palabra en los últimos tiempos. Conocemos y sabemos que en los últimos tiempos la Biblia es clara y da una palabra profética en el libro de Judas. Y hoy vamos a reflexionar un poco en el tema. Vamos a ir a la palabra, a la escritura en Judas, capítulo 1, versículo 17 al 20. Dice la escritura: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Vamos a reflexionar sobre esta palabra, y es clara que en estos últimos tiempos, antes del rapto que va a acontecer, de llevarse su iglesia el Señor, fue claro el Señor en escribir esta palabra, este libro, para que estemos apercibidos, para que se conozca la verdad, para que no fuéramos engañados, para que el pueblo de Dios conozca la verdad y pueda ser guiado por el Espíritu Santo y no pueda ser engañado por cualquier espíritu de error. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia muchas veces se ha desviado, falsas doctrinas han aparecido. Amén. Hay mucha situación que está pasando en la iglesia de hoy. Hay muchos líderes que se han levantado y están guiando a la iglesia, ¿no?, a la perdición espiritual. Cuando hablo de perdición espiritual, estoy hablando no solo de lo físico, sino de lo que no se ve. Estoy hablando no de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Amén. Sin duda, conocemos y sabemos que en este tiempo la gente está a oído de lo que quiere escuchar. Está a oído de lo que le gusta, está a oído de lo que desea escuchar. Pero la palabra es clara en este libro, amén, porque conocemos que mucha gente hoy ha entrado por toda vía a hablar una palabra, pero es una palabra de hombre, una palabra humana. ¿En qué consiste eso? Palabras de motivación, palabras donde la gente quiere escuchar, por decirle, palabras motivadas por hombres, donde la gente quiere salir motivada a su casa, una palabra por decirle en lo material. Con esto no quiero que me malinterpreten, porque Dios debe bendecir en lo material, pero estamos enfocados, estas doctrinas están enfocándose solamente en lo material, solamente en la fama, solamente en el dinero. Prácticamente la iglesia se ha convertido como Hollywood. La iglesia se ha convertido en fama. La iglesia ha creado plataformas, ¿no?, de prosperidad. Y eso realmente ha desviado a su pueblo. Amén. Mucha gente que habla y dice, bueno, hay gente legalista, pero también está el otro extremo, ¿no? Gente que se ha desviado, vino con la verdad, pero se desvió. Y hoy en día hay un libertinaje en las congregaciones, hay un libertinaje en los pastores, hay un libertinaje en la palabra de Dios, hay un libertinaje en las acciones. Y este tema tiene que ser hablado. ¿Por qué razón? Porque el pueblo debe regresar a las sendas antiguas. Y cuando hablo de las sendas antiguas, no me malinterpretes tampoco. No estoy hablando de legalismo. Estoy hablando de los primeros apóstoles. Estoy hablando de los primeros hombres de Dios que Dios levantó. Estoy hablando de un apóstol Pablo. Estoy hablando de un apóstol Pedro. Estoy hablando de un Esteban. Estoy hablando de hombres que el Señor los levantó e hicieron la voluntad de Dios. El hecho que tú lleves tu ministerio, el hecho que tú estés llevando tu obra, tienes que pensar y analizar y en profundidad meterte en la presencia de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya salvación, vida eterna. Yo solamente quiero hacerte una pregunta. El mensaje que vino a dejar el profeta Juan el Bautista,
¿De qué fue? De arrepentimiento, de perdón de los pecados. El mensaje que trajo Jesús, ¿de qué fue? De arrepentimiento, de perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el mensaje primordial en la iglesia? Arrepentimiento y perdón de pecado. Arrepentimientos y perdón de pecado. Ese es el mensaje central de la iglesia. Por eso la escritura es clara y dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero hoy la iglesia está buscando las añadiduras. Hoy la iglesia habla de pura añadidura. Hoy la iglesia te está hablando de lo que vas a obtener, de lo que vas a recibir materialmente. Pero yo vengo a hablarte una palabra de lo que debemos recibir primeramente. Es el reino y su justicia. Y el mensaje central es perdón de pecados y arrepentimiento. ¿Ven? Hay una palabra en Apocalipsis que quiero compartir con ustedes, y aquí hay un ejemplo claro, porque el Señor me ha mostrado por 3 ocasiones cómo está la iglesia en general. Cómo está la iglesia en general. Y llevaba una palabra clara donde el Señor me mostraba las iglesias, donde Él le habló a todas las iglesias, a Filadelfia, le habló a la iglesia de Sardis, le habló a la iglesia de Pérgamo, le habló a la iglesia de Tiatira, le habló a la iglesia de Esmirna, amén, le habló a la iglesia de Éfeso. Entonces, si nos damos cuenta, son 7 iglesias, y el Señor me mostraba 7 puertas, y me mostraba la última puerta, y en esa última puerta me decía el Señor qué es lo que está viviendo la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está viviendo un tiempo materialista. Se los digo claramente, materialista, ¿no? Y eso no quiero que lo interpretes mal, porque primero es lo espiritual. Y te voy a dejar una escritura aquí. En Apocalipsis, si leemos Apocalipsis 3:14, la iglesia la Odisea. La iglesia la Odisea, donde el Señor le dice, en el versículo 14, y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres fría ni caliente, ojalá fueses frías o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ojo con esta palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ojo, no estoy hablando de los ricos, estoy hablando de la gente. Y en esta palabra dice el Señor, no es al rico, sino a la gente que cree que con su riqueza lo tiene todo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez la palabra de arrepentimiento. Ojo con esto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire esta palabra. Si nos ponemos a analizar la Odisea dice que era una ciudad en Asia, ¿no? Una de las 7 que estaban en Asia. Se la conocía porque era tenía varias empresas industriales en manufacturación de lana y escuela de medicina. Ellos producían también un medicamento para los ojos. Pero la ciudad siempre tenía un problema en el agua que suministraba. En cierta oportunidad se construyó un acueducto para transportar agua a las ciudades en manantiales de aguas calientes. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad, no estaba ni caliente ni fría, solo tibia. La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad, ¿no? Esta gente, como tenía industrias textiles,
Ellos se habían levantado económicamente bien, escúcheme bien, económicamente bien. En la iglesia de la Odisea estaban bien económicamente. Había buena manufactura de comercio, textil, y ellos fabricaban un medicamento para los ojos. Pero ellos creían que en cuanto tenían economía y estaban bien, ellos habían sido prosperados y espiritualmente estaban bien. Y ellos estaban encaminados a lo que veían por vista y no por el espíritu. En otras palabras, ellos pensaban que estaban bien con el Señor mientras tenían una economía buena, excelente. Pero el Señor le habla, ¿no? Le habla al apóstol Juan y le hace ver y le hace conocer cómo se encontraban ellos. Por eso en la palabra, en el versículo 18, le dice a ellos: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué le habla de colirios? Porque ellos hacían un medicamento para los ojos, pero ese colirio que ellos hacían no servía de nada en lo espiritual. Esa economía que ellos tenían no servía de nada en lo espiritual. El Señor, ¿cómo los veía a ellos? En el versículo 17, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así los veía el Señor. Y hoy en día muchos pastores, muchos ministros se han levantado. Y es cierto, el Señor viene con una bendición económica. Pero te digo que no es la regla de oro. Que porque económicamente estás bien con el Señor. No es una regla. Porque necesitas pasar procesos, necesitas pasar pruebas, vas a tener ataques del enemigo. Entonces, ¿qué está pasando con esta iglesia? Esta iglesia está engañando. Esta iglesia que se ha levantado con la prosperidad, esta iglesia que te está hablando solamente de lo material, está ciega, desnuda, desventurado, como dice la Escritura. Y el Señor quiere que comiences a caminar en su senda. Que comiences a caminar buscando primero lo espiritual. Hay muchas iglesias que hoy hacen show con luces psicodélicas, con grupos de rock cristianos. Imagínense, están levantando ya iglesias de homosexuales en otros países. Iglesias que han copiado actividades del mundo para llevarlos a la iglesia. Supuestamente para entretener al pueblo. Al pueblo no hay que entretenerlo. Al pueblo hay que llevarle una palabra de cambio, de transformación, de arrepentimiento. Entonces, esta palabra que el Señor hoy comparte con todos nosotros es una palabra donde el Señor dice: la iglesia está viviendo el tiempo de la Odisea. Tu iglesia puede estar viviendo el tiempo de la Odisea. ¿Sabe cómo es un cristiano que vive en el tiempo de la Odisea? Va a la iglesia, se congrega, sale motivado, va a su casa y se le acabó la motivación, le dura por horas y al siguiente día sigue viviendo la misma vida. No hay un cambio, una transformación espiritual. ¿Ya? Entonces necesitamos que la iglesia comience, los líderes, los pastores que escuchan esta palabra, comiencen a meterse con el Señor. Y sabe una cosa, hay algo muy importante que han dejado de hacer los pastores. En Efesios, tengo una palabra en Efesios 4:11. Y hay una palabra importantísima. ¿Por qué está sucediendo eso? Dice la palabra en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo con esto. Usted me pregunta: profeta, ¿y cómo hacemos? Es fácil. La iglesia tiene que levantarse con los 5 ministerios. Si los pastores están trabajando solamente ellos como pastores,
y muchos se han proclamado profetas y no levantan los 5 ministerios. Ojo con esto, los 5 ministerios son constituidos, dice la palabra, y él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? Jesús. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. O sea que antes del rapto la iglesia tiene que estar perfeccionada. La iglesia tiene que buscar una perfección, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser edificada, pero no va a ser edificada por un solo ministerio, por un solo hombre, por un solo pastor. El pastor necesita levantar los 5 ministerios, necesita acoger incluso el ministerio profético, necesita detenerse y escuchar el ministerio apostólico del apóstol, necesita tener un evangelista, un maestro. Ojo con esto, no lo digo yo, lo dice la palabra en Efesios 4:11. Es necesario esto para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? En el versículo 14 del 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados doquiera de todo viento de doctrina. Ahí lo habla claramente, de cualquier viento de doctrina. Por eso la iglesia no está fundamentada, la iglesia no tiene fuerza, no hay poder, ¿ya? Porque los 5 ministerios tienen que fluir en un mismo lugar. Y hoy en día muchos quieren hacer todo, o muchos no dan entrada a los profetas, o muchos no dan entrada al evangelista para que haga campaña. Los 5 ministerios son primordiales, sea que estén en tu misma congregación o sea que tú acojas un ministerio de afuera. Porque te cuento algo, el ministerio profético es un ministerio muchas veces que no está en la misma iglesia, pero puedes acoger un ministerio donde venga a unirse para levantar el cuerpo de Cristo. Porque muchos pastores dicen que el cuerpo de Cristo es uno solo, pero muchas veces lo dicen a conveniencia. Muchas veces lo dicen a conveniencia, ¿no? Pero el cuerpo de Cristo somos uno solo, es verdad. Pero a veces no queremos escuchar palabra de hombres y de mujeres que Dios está levantando, sino queremos escuchar palabra solamente de nuestro grupo o de nuestros amigos, o de los que tienen con nosotros, tienen algo, tienen algún anexo, o tienen algo en común, ¿no? Entonces eso ya son cosas creadas del hombre. Entonces yo le invito a que usted revise la palabra, escudriñe la palabra en Efesios 4:11. Porque es necesidad que se levanten los 5 ministerios para que este espíritu de error no pueda entrar a la iglesia, para que este espíritu de error no tome posesión a la iglesia, para que este espíritu apostasía que ha entrado fácilmente, ligeramente, no llegue a la iglesia, porque apostasía es al lado de él, significa al lado de él. Entra sutilmente, está al lado suyo, pero adentro. Eso significa apostasía. O sea que todas estas palabras, espíritus de error entran, está dentro de la congregación, al lado de lo que usted ejerce, con lo que usted ejerce. Eso ya se ha hecho prácticamente un anexo. Entonces necesitamos escuchar esta palabra, necesitamos conocer la palabra de Dios en estos tiempos y ponernos en las manos de Dios y levantar esos 5 ministerios que tanta falta está haciendo en la iglesia. Por eso es necesario que estos 5 ministerios se levanten, para que el espíritu de error de la apostasía mengüe, para que el espíritu de error no llegue y no se cree una falsa doctrina donde mucha gente está caminando ciego hacia el error. Bendecimos a todas las iglesias en esta tarde. Bendecimos a todos los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a los apóstoles, a los maestros, ¿no? Muchos profetas han venido a Ecuador y hoy en día están levantando iglesias. Y la pregunta es, ¿por qué están levantando iglesias si el Señor los mandó como profetas a hablar la palabra, a ser guía? Porque el profeta es guía. ¿Por qué? Porque muchas veces no son tomados en cuenta. Muchas veces necesitan levantar una iglesia para poder tener una plataforma, y eso se va a terminar. Eso se va a terminar. Porque Dios está levantando hombres que realmente, con el corazón de Dios, sin ningún compromiso, sin ningún interés económico, se levanten y hablen la palabra de verdad, sin ningún anexo creado,
porque muchos están creando fama, plataformas para hacer dinero, ¿no? Y solo piensan en ellos. Pero Dios está por culminar y levantar hombres de Dios que hablen una palabra profética de verdad, una palabra de edificación, ¿no? No nos dejemos engañar en estos tiempos. Si usted está asistiendo a una iglesia, mire bien qué está pasando en su iglesia, ¿no? Hable con su pastor de este tema. Hable con su pastora de este tema. Háblele de los 5 ministerios. Pregúntele qué opina de los 5 ministerios. Pregúntele qué dice en Efesios 4:11. ¿Por qué esa palabra no se está cumpliendo allí en ese lugar? Hable. Porque esto no es de división, esto es de hablar, de conversar y de ponernos en las manos de Dios y que Dios restaure y que Dios levante y Dios fortalezca todo ministerio. Eso es lo que queremos. Para eso estamos aquí enseñando una palabra y bendecimos las obras, los misioneros, y queremos que la iglesia del Señor sea arrebatada, pero sea arrebatada como Él lo desea, bajo su voluntad, porque Dios quiere perfeccionar a los santos. Amén. Entonces vamos a orar en esta tarde. Quiero que te pongas en las manos de Dios. Si tú tienes una enfermedad, si tienes una necesidad económica, si tienes una situación difícil, algún problema, si tienes algo que te parezca imposible lograrlo, para el Señor todo le es posible. Amén. Estamos aquí para declarar una palabra de sanidad, una palabra de milagro, una palabra de restauración, una palabra de cambio y transformación, una palabra de arrepentimiento. Si tú hoy primera vez escuchas esta palabra y quieres entregarle el corazón al Señor Jesús, hazlo hoy. Solamente quiero que repita esta oración. Padre que estás en los cielos, Señor amado, en esta tarde, Señor, hemos compartido un verso, una palabra suya, Señor. Queremos, Señor amado, que aquel oyente, Señor, que escuche esta palabra en el lugar donde esté, bajo la situación, bajo la influencia que esté, Señor amado, reprendemos todo enemigo, Señor, de muerte, asesinato, sicariato, de homicidio, Señor, de droga, de prostitución. Lo atamos en el nombre de Jesús. Y declaramos un cambio en tu vida. Dile, Señor Jesús, hoy quiero un cambio en mi vida. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mi vida, de lo que he hecho en toda mi vida. Y te entrego en tus manos mi vida, Señor. Ven a morar en mi corazón hoy. Y hoy he creído, Señor. Por cuanto he creído, Señor amado, dice la Escritura, que soy salvo. Y he declarado, Señor amado, en el nombre de Jesús, que soy tu hijo en esta tarde. Me declaro en el nombre de Jesús libre de toda contaminación, de todo pecado. Y me entrego en sus manos, Señor, desde el día de hoy. Oramos también por aquellos que tienen necesidades económicas, Padre. Todo aquel que tiene necesidad económica, el que tiene alguna enfermedad de SIDA, de cáncer, Padre, alguna enfermedad de tuberculosis, Padre, ahí pon tu oído y alza tus manos en el lugar donde estás. Alza tu mano a los cielos. Padre, allí donde está esta persona con esta enfermedad, con esta situación difícil. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que exhibió potestades, gobernadores de las tinieblas y todo demonio, Padre, aquel que venció en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Te declaro que viene un tiempo nuevo en tu vida, una economía nueva. Declaro que allí donde estás, esos pulmones son sanados, los pulmones son limpiados, restaurados en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre de Cristo, toda persona con droga que no puede dejar alcohol, droga, todo espíritu que esté allí en tu vida, todo espíritu que se ha tomado tu cuerpo, lo declaro inoperante en el nombre de Jesús. Y te declaro libre por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, te damos gracias en esta tarde. Señor amado, bendito Rey, se hágase bajo tu voluntad, que esta palabra no solamente llegue a las vidas, sino a las casas, a las iglesias, a las naciones, Señor amado. Bendito Rey, que los vientos, Señor amado, sean portadores y sean, Padre, los que lleven en esta alta voz, Señor amado, en los canales, Señor amado, de internet.
En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque yo sé que alguna obra usted está haciendo, alguna operación grande está haciendo, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Padre, te doy gracias en esta tarde, Padre bendito. Aquí, Señor amado, le damos gracias en Ecuador, Guayaquil. Su servidor Ítalo Campoverde les da una cordial invitación para una próxima reflexión de la palabra. Estaremos aquí hablando